bueno de salirse de la cuenta que le puede llegar a venir grandísima de la energía eléctrica de su casa. Si usted puede poner un sistema de paneles solares y producir toda la energía que consume en su casa o en su negocio de manera efectiva y sobre todo limpia. En Abaste Dominicana tienen sistemas de riego, proyectos agrícolas, industriales, servicios profesionales y confiables para bajar o, como yo les decía, eliminar del todo su factura eléctrica. Financiamiento flexible que usted, si lo piensa bien, lo va pagando con lo que ahorra de energía eléctrica. Abaste Dominicana 809-766-2587. Vamos a darle ahora la bienvenida a nuestra primera invitada del día de hoy, la licenciada Laura Guerrero Pelletier, directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa. Buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días. Encantada de tenerla su aquí. Invitación y poder explicar algo de lo que hacemos allá en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa. Perfecto. Buenos días, magistrada. Buenos días. Para nosotros es un especial orgullo y satisfacción entrevistar a la magistrada Laura Guerrero, que es una Ministerio Público de carrera, ya tiene varios años, aunque es bastante joven, varios años en el Ministerio Público y en esa unidad, en esa dependencia que es de persecución de la corrupción administrativa, hasta llegar a lo que es hoy, que la directora con mucha dignidad y muy preparada. Y lo hemos visto en procesos recientes. Magistrada, en estos días vimos una rueda de prensa en relación a los funcionarios que no han hecho su declaración jurada de bienes. ¿Qué consecuencia tiene para un funcionario no hacer la declaración jurada de bienes y para qué sirve este instrumento, sobre todo frente a su departamento? La declaración jurada de bienes es un instrumento sumamente importante porque es un instrumento que de manera principal contribuye a la transparencia en el manejo de los fondos públicos y a que la ciudadanía conozca quiénes son sus funcionarios y con qué bienes patrimoniales, tanto personales como de la comunidad conyugal, ha ingresado, para posteriormente hacer una evaluación de si dentro de la función pública se ha enriquecido o no se ha enriquecido. Evidentemente que la no declaración contrae una responsabilidad para el funcionario. Estamos en presencia de una ley nueva, la ley 311 del 8 de agosto del 2014. Esta ley crea de manera principal la obligación de declarar tanto a la entrada como a la salida de la función y dentro de los 30 días el funcionario debe haber hecho esta declaración. Si no la hace, omite hacerla o lo declara de forma irregular, pues sería sancionado con lo que sería una sanción de tercer grado prevista en la Ley de Función Pública. Y una cosa, esta ley es del año pasado. Sí. Háblenos un poco de en qué se diferencia el marco legal actual, o sea, esta ley, de lo anterior. Y de una noticia que hemos mencionado varias veces y que todavía no se nos explica bien, y es el hecho de que, no importa por qué, pero la ley todavía no tiene reglamento. Entonces, si por el hecho de que la ley no tenga todavía un reglamento establecido, es lo que hace que hoy tengamos 1.200 y pico de funcionarios que no hayan presentado su declaración y que esto le permite darse el lujo de decir, no, pero yo no tengo que presentar porque la ley no está en vigencia porque no tiene un reglamento establecido, como usted tal vez dentro de su departamento, dentro de su procuraduría puede aplicar las sanciones, por ejemplo, de la misma. La ley está en vigencia y la ley es una ley sumamente clara en cuanto a fijar quiénes son las personas responsables, desde quienes están obligados a declarar y establece también de manera clara cuál es la sanción por no hacerlo.
el funcionario no puede alegar e invocar la no existencia de un reglamento. El reglamento básicamente va a establecer una serie de procedimientos en cuanto al manejo de la ley, pero mientras tanto la obligación está y las sanciones están. O sea, no hay que esperar ningún reglamento. No hay que esperar un reglamento. Está la ley, un procedimiento y una sanción. Claro, y la ley tiene puntos importantes de avance, crea nuevos obligados y establece de manera actual quiénes son esos obligados. Asimismo establece las sanciones en caso de que se falsee la declaración y las sanciones también en caso de que se produzca un enriquecimiento ilícito y establece una presunción de enriquecimiento ilícito para cuando la persona sale finalmente del cargo y no declara o va a otro cargo, es removido y no ha cumplido con la formalidad de declarar. Magistrada, ¿quién supervisa efectivamente la declaración jurada de entrada y la de salida para ver si hay una irregularidad? La aplicación básica de la ley está en manos de la Cámara de Cuentas. El Ministerio Público se le comunica siempre la información y siempre conserva la potestad de investigar los casos que les parezcan sospechosos y que no hay una justificación para no formalizar la declaración. Pero la Cámara de Cuentas hace un trabajo en administrativo, o sea, solamente de comparación, o le da un seguimiento y fiscalización al incremento patrimonial durante las funciones al individuo. La ley establece una oficina de seguimiento y verificación que está a cargo de la Cámara de Cuentas. El Ministerio Público puede requerirle a la Cámara de Cuentas precisamente que haga evaluaciones y fiscalizaciones y verificaciones de las declaraciones juradas, sin que el Ministerio Público también pierda esa facultad. Esta práctica que tradicionalmente uno veía de que a un funcionario voy para el gobierno, déjame hacer un estado financiero que diga que yo tengo un apartamento, que tengo un carro, que tengo esto, y lo presento y ya, porque por cierto, creo que ahora lo que se está hablando es de si presentaron o no. Aquí no se está evaluando ninguna presentación de ningún estado de si se enriqueció o no, sino es el hecho de haber presentado o no. El estado de cuando entran, porque el de cuando sale todavía los que no han terminado no lo deben de hacer. La pregunta es, ¿esos estados se evalúan a la entrada con que esas informaciones deben de ser buenas y válidas y el producto de lo que entra ya debe ser tener un origen lícito? Sí, o sea, ¿eso es evaluado? Ahora mismo sí, porque la ley requiere, a diferencia de la anterior, que todo sea bajo soporte y certificación inclusive de la Dirección General de Impuestos Internos. Así que ahora yo no puedo, como a veces pudiera suceder con un funcionario, proyectar lo que yo voy a tener durante X tiempo y declararlo en base a una visión. Era lo que ocurría, ¿verdad? Ocurría. Magistrada, ¿usted debe ser apoderada, su departamento debe ser apoderado por la Cámara de Cuentas o usted pudieran actuar por rumor público, por ejemplo? Un funcionario que exhibe una riqueza que no se corresponde con su salario, por ejemplo. Claro que podemos actuar bajo rumor público. Tenemos esa facultad que nosotros llamamos actuar de oficio. Okay. Y el tema del secreto bancario e impositivo, estos funcionarios que pueden, ¿cómo se llama?, escudarse tras el secreto bancario. ¿Ustedes tienen, esta legislación le dio alguna facilidad en ese sentido? Es muy importante ese punto. El artículo 20 de la ley establece que no tenemos la limitación del secreto bancario, que era un punto tradicionalmente discutido y que ha estado también discutiéndose en los últimos tiempos. La ley establece de manera clara que en materia de enriquecimiento ilícito, tanto el Ministerio Público como la Cámara de Cuentas no están sometidos al secreto bancario. Nosotros tenemos que tener acceso a todo lo que tiene que ver con cuentas, con certificaciones, con todo lo que tiene que ver con banco, pero asimismo con el secreto tributario. Si nosotros no tenemos ahora mismo esa limitante. Sí. En la modificación del 2010 de la Constitución de la República se estableció un artículo, el 146, que estableció la proscripción, como se llama, de la corrupción y estableció el desarrollo de una ley. La ley que refiere la Constitución de la República es esta Declaración Jurada de Bienes que establece sanciones penales. Yo entiendo que la Constitución tiene que ver con una serie de leyes que van a venir en camino y con el Código Penal que está ya aprobado.
pero sí esta ley recoge el sentir de la Constitución, que establece que el fardo de la prueba en caso de enriquecimiento ilícito está a cargo del funcionario, y lo establece además: el funcionario deberá probar, si el Ministerio Público llama, si llama el juez, de dónde vienen sus bienes. ¿Y cómo ustedes se van a hacer, magistrada, cuando tengan un proceso penal y usted alegue que el funcionario es el que tiene que probar el origen lícito de sus fondos, la inversión del fardo de la prueba, y del otro lado usted tiene la presunción de inocencia, que son dos derechos constitucionales que van a entrar en conflicto? La inversión del fardo de la prueba, por un lado, que establece el artículo 146 de la Constitución, y por otro lado la presunción de inocencia. ¿Cómo ustedes van a resolver ese conflicto? Bueno, yo no entiendo que hay ningún tipo de conflicto, porque la Constitución es clara dentro de un derecho especial. Es decir, cuando usted asume una función pública, asume de manera voluntaria, lo asume con los riesgos y con las limitantes que eso establece. Las limitantes están establecidas en la Constitución, y el que va como funcionario público renuncia a ese derecho prácticamente de que se le presuma inocente de cara a un enriquecimiento ilícito muchas veces evidente. Okay. Cuando ustedes hablan de presunción de inocencia, es lo que toda la vida uno escucha, que dice que una persona es inocente hasta que te demuestre lo contrario. Explíquenos bien lo que se llama la inversión del fardo de la prueba, que muchos de los televidentes no entienden la diferencia con respecto a este término, y háblenos de la sanción específica que tendríamos, no porque no estamos juzgando a nadie ahora mismo por enriquecimiento ilícito, sino por la presentación, como le decía anteriormente, sino tiene sanciones el no presentar. Dice que la Iglesia Evangélica dice hoy que hay que al presidente que destituya a los funcionarios que no han presentado su declaración. El otro dice que es una sanción de administrativa, de salario y cosas. ¿Cuál es la realidad sobre las posibles sanciones? Bueno, por la presentación, por la no presentación. O por la falsedad también. La presunción de enriquecimiento ilícito lo que establece es que si un funcionario llega con un patrimonio de 2 millones de pesos y de repente se ve con un patrimonio de 20 millones de pesos, pues ese fardo de esos 18 millones de pesos, el Ministerio Público no tiene que decir usted lo sacó de la función pública por esto y esto, sino que él tiene que decir: estos 18 millones yo los conseguí de tal y tal manera. Eso es la inversión del fardo de la prueba. Exactamente, él tiene que demostrar que tuvo una herencia, que tiene una empresa que produjo esa cantidad de dinero. Es decir, tiene que demostrar él de dónde sacó esos 18 millones. Y que pagó los impuestos por eso. Y que pagó los impuestos. Con un salario de 50.000 pesos no se ahorran 20 millones. Exactamente. Entonces, en caso de que él no lo pueda probar, pues entonces ahí vienen ya las sanciones de las que estamos hablando, que en caso de enriquecimiento ilícito las sanciones van hasta 4 años, inhabilitación para el cargo hasta 10 años. Y la devolución bajo multa del duplo de la suma del enriquecimiento ilícito y la confiscación de los bienes a favor del Estado Dominicano. Del duplo. Esta es una ley que cuando se aplique realmente va a tener un impacto importante. Yo no sé, su departamento no hace promoción para prevención, o sea, decirle al público, a los funcionarios públicos: existe esta ley, existen estas obligaciones, y si usted no cumple o cumple mal, o sea, usted o no declara o declara falsamente patrimonio, usted tiene una sanción de hasta 10 años de prisión. Y yo no tengo que probarle nada, usted es que tiene que probar esto. ¿Hay una campaña en este sentido? La campaña inicialmente estaba por Cámara de Cuentas llamando a declarar. Cámara de Cuentas hizo una labor importante, inclusive muchas veces hasta sin tenerlo que hacer, tuve yo que llamar de manera directa a funcionarios y todo. Yo creo que todo esto que está pasando en estos días también es una manera de motivar y de que la ley se conozca, de saber que van a haber consecuencias, porque las consecuencias son importantes. Entonces también hablábamos de que en caso de que una persona no declare, finalmente debe aplicarse una sanción de tercer grado de la Ley de Función Pública, cuya conclusión final es la destitución del cargo. El funcionario que no declare, pues tiene que ir a un proceso disciplinario que conllevaría la destitución. Y el que dé datos falsos, como que tengo un inmueble y no lo tengo, pues entonces también tiene sanciones que van hasta 2 años. Y hablando de destitución,
los funcionarios, ahora que está en boga, que han destituido funcionarios, ¿tienen que hacer algún tipo de declaración luego que salen del cargo? 30 días a partir de la salida del cargo. O sea que ya están trabajando algunos. Licenciada, en este país, aunque no tiene que ver mucho con el tema, hay 2 y 3 de todo. Aquí hay 2 compañías, 3 instituciones que tienen que ver, o 5 con el transporte, 3 con el medio ambiente, de todo hay mucho y se duplican las cosas. Nosotros no somos abogados, pero vemos lo que es que siempre uno vuelve como a lo básico, a la lógica. Dice, bueno, se mantiene la presunción de inocencia. Bien. A la hora de que un funcionario público hace su presentación a 30 días después que es designado, durante este proceso o al final de este proceso, cuando se evalúa a su salida su estado financiero, o durante, si se cree que hubo un cambio durante su gestión, si este funcionario se comete actos de corrupción y usted lo llama y le dice, mira, usted tenía 2 millones, ahora tiene 20, pruébamelo 18, y el tipo no lo probó. Y esa persona tiene 4 años de prisión, devolución de los bienes, el duplo, lo que usted acaba de mencionar. De 4 a 10 años de prisión. Lo que sea. La pregunta mía es, ¿no existe la jurisdicción ordinaria? Lo que tiene que ver, ya esa es su sanción por los actos que cometió, o existe alguna, todavía esa persona puede ser sometido por actos de corrupción y por robo y por esta cosa, ya ese es su juicio que lleva. No. Puede ser sometido también por las demás infracciones que haya cometido. Todo se supone que si es parte dentro de una misma gestión, tanto el enriquecimiento ilícito como el desfalco, la estafa en contra del Estado Dominicano. O sea, pues le pueden llevar dos procesos paralelos. Por lo general se lleva un solo proceso bajo una fusión de los hechos. Pero ya las sanciones no van a ser superiores a las establecidas en este caso. Nosotros tenemos un principio que no sé si me doy a entender, o sea, posiblemente un funcionario con la justicia existente, con las leyes existentes, hemos visto ahora mismo un caso de un senador. Alguna de las sanciones, si él hubiera sido culpable, si iba a juicio y todas esas cosas, podría ser de más de lo que está en esta nueva ley, o diferente. Lo que pasa es que nosotros tenemos un principio del no cúmulo de pena. Eso significa que se le aplica la pena del delito mayor probado. Así que si el delito mayor, la sanción es de 10 años, pues entonces la pena que se aplicaría es de 10 años, independientemente de que se hayan cometido 5, 6, 7, 8 hechos. Cuando hacen una investigación, por ejemplo, de una persona que ha sido funcionario muchos años o que ha repetido encargos, ¿empiezan a buscar en todas las declaraciones anteriores? Claro, sí. ¿Se tiene en cuenta eso? Sí. Por ejemplo, alguien que tomó por primera vez o fue funcionario por primera vez en el 96 y tenía tantas cosas, ¿se hace una investigación hacia atrás? Se compara la del 96 con la siguiente, posiblemente de 2000, la siguiente se hace, claro, un cotejo de comparación, y no solamente con la declaración, sino con la realidad material que presenta el funcionario. Porque una cosa es muchas veces lo que el funcionario declaraba y otra la realidad que presenta el funcionario. Claro. Magistrada, siendo una ley del 2014, de agosto del 2014, sí. Entonces obviamente no tiene aplicación anterior al 2014, anterior a agosto del 2014. ¿El proceso que se llevó contra el senador Félix Bautista tiene que ver con enriquecimiento ilícito con aplicación de esta ley o no? Con la aplicación de la ley 8279, que es la anterior. Que es la anterior. Porque ese fue la época en que él fue funcionario. Claro. Magistrada, ¿en qué está el proceso del senador Félix Bautista que dirige en el caso de la acusación su departamento? Se conoció el día 30 de junio el recurso de apelación que nosotros hicimos contra la decisión que fue dictada, el auto de no lugar que dictó un juez de la instrucción especial, y la decisión de la Corte de Apelación, de la Suprema Corte de Justicia, la segunda sala en funciones de Corte de Apelación, está para el día 11 de agosto.
del presente año, es decir, que ya para el 11 de agosto se supone que sabremos ya el resultado final del recurso de apelación. Luego de este recurso ante la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, ¿existe otro recurso adicional o ahí termina el proceso, en un sentido u otro? Bueno, siempre está después del recurso de apelación la posibilidad de un recurso de casación de cara a los resultados del proceso, sea de parte de ellos o de parte de nosotros. Sí, hay un tema con respecto al caso del senador Félix Bautista, es que fue muy publicitado, ¿verdad? Y le doy mi impresión particular tratando de recoger lo que el sentir de los medios de comunicación y de la población en sentido general. Todo el mundo entiende que el incremento patrimonial del senador durante su función pública es realmente muy grande, o sea, un incremento patrimonial importante y él no lo niega, él lo confiesa. Sin embargo, él dice y justifica que todos esos bienes fueron obtenidos por obras que obtuvieron sus empresas privadas en Haití. Contrario a esto, ¿de qué acusaba su departamento, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, el Estado Dominicano, de qué acusaba al senador Félix Bautista? Si los bienes que él obtuvo, dice él, que son de obras en Haití. Bueno, nosotros dentro de nuestra investigación básicamente fue el marco de los años 2004 al 2010. El terremoto en Haití, ustedes sabrán, fue en febrero del 2010. Es decir, que de manera principal el tema de Haití no fue tocado dentro de lo que era el proceso que nosotros presentamos ante los tribunales. Así que la justificación del Haití no es posible establecerla en el presente caso. Ok, entiendo. Entonces quiere decir que el periodo de investigación y su incremento no se justifica con obras que obtuvo después del 2010. Exacto. Ese es el punto de vista de la Procuraduría en ese sentido. Exactamente. Magistrada, ese es el caso más sonado que ustedes han tenido por la relevancia tanto política como económica y en los medios de comunicación que tuvo dicho proceso. Pero ustedes llevan recientemente un proceso contra un síndico, un alcalde, como se llama ahora, de San Cristóbal, el señor Raúl Mondesí. ¿En qué está este proceso? ¿En qué consiste? Este proceso consiste básicamente en situaciones de desfalco que se han dado, de acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público, en el seno del Ayuntamiento de San Cristóbal. Conjuntamente a un alto desorden administrativo, todo esto también tiene que ver con desfalco y inclusive temas de falsificación. Todo está avalado por una auditoría de Cámara de Cuentas y confirmado por las investigaciones del Ministerio Público. O sea, la auditoría de la Cámara de Cuentas tiene el soporte necesario y probatorio para el caso que usted lleva en contra. Claro que sí. Y el caso ya estaría fijado para el próximo viernes. ¿A qué nivel es el desfalco? ¿De cuánto estamos hablando? De unos 80 millones de pesos solamente en un año. En el marco de nuestra investigación, iría ya a los 200 millones. Ok. Ustedes también tuvieron un proceso contra un síndico de San Francisco de Macorís, pero creo que obtuvo un auto de no al lugar. Sí. ¿En qué está ese proceso? Ese proceso está para un recurso de apelación en la Corte de la Provincia de Santo Domingo, fijado ya para el día 26 de agosto. Entiendo, magistrada, pero el departamento suyo tiene un promedio complicado porque en el caso del senador Bautista obtuvo un auto de no al lugar, él y los ciudadanos que fueron sometidos a la justicia junto con él. En el caso del alcalde de San Francisco de Macorís, un auto de no al lugar. El de Mondesí está en ciernes ahora. Ha tenido su departamento una condena que es civil para demostrar que la impunidad no es lo que prevalece en nuestro país, un precedente en ese sentido. Nosotros hemos tenido precedentes importantes, hemos tenido también una serie de ganancias de causas, por ejemplo, Ayuntamiento de Villa Altagracia, San José del Puerto, Ayuntamiento de La Victoria, recientemente tuvimos caso de la DGI. Sí hemos tenido precedentes importantes, pero la realidad es que esos precedentes están concentrados en casos menores y medios.
y nosotros aspiramos que en los casos grandes, SEMA, INDRI, el Ayuntamiento de La Romana, que ya está a nivel de juicio de fondo y las personas están arrestadas en arresto domiciliario, pero están actualmente arrestadas y ya tenemos audiencia para el 15 de septiembre, sí vamos a tener ya también decisiones condenatorias. Una pregunta que nos hacen es, una cosa es la opinión pública, una cosa es el poder. Se dice que la justicia que no trabaja, que no funciona, que hay impunidad, muchísimas cosas. Pero también están los recursos con que ustedes trabajan. Si no hay pruebas, usted puede ser el peor corrupto que existe y no hay cómo probártelo. Ustedes tienen los recursos tecnológicos, el personal suficiente para trabajar en estos casos y calificado, porque estamos hablando de contadores, de economistas, de gente que están calificada no solo en materia legal para manejar el caso, sino para determinar ciertos actos y para vamos a decir, para juntar estas pruebas. Nosotros entendemos que si los casos no han tenido los resultados esperados, no ha sido por falta de pruebas. Buscaríamos el caso de San Francisco, es un proceso que tiene auditoría de la Cámara de Cuentas de manera concluyente. Auditoría tiene declaraciones, testimonios, es un proceso bien fuerte, bien cargado, igual que los procesos de La Romana, y entendemos que cada uno de los casos hay que seguir valorando cuál es la situación. Si tenemos un personal calificado, quisiéramos tener más personal, más auditores, más analistas financieros, más fiscales, eso es lo deseable. Pero nosotros entendemos que el personal que está es un personal tecnificado y un personal que está haciendo su esfuerzo de cara a contribuir a tener, que la sociedad tenga procesos con resultados positivos. Pero tanto nosotros debemos seguir esforzándonos como la sociedad tiene que seguir reclamando, haciendo presencia y apoyando estos procesos. Gracias, licenciada, por estar aquí. Nosotros queremos que usted sepa, antes de terminar, que cuenta con todo el apoyo de la ciudadanía. Usted es una funcionaria honesta, profesional, de carrera en el Ministerio Público, con la autoridad moral y profesional para hacer bien su trabajo. No tenga temor, como sé que no lo tiene, de hacerlo, que el país se lo va a reconocer. Nosotros queremos felicitarla por su posición vertical y desearle que éxito en sus funciones. Y muchísimas gracias por haber aceptado. Y por favor le pedimos que no verifique las auditorías del 96 para atrás, esas cosas, porque entonces no va a tener que buscarse 2 policías de los nuevos para que la cuiden. Muchísimas gracias a la licenciada Laura Guerrero Pelletier, nuestra primera invitada del día de hoy, la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa. Así que a cuidarse, funcionarios. Esa es la jefa anticorrupción del país. Así mismo es. Gracias. Hacemos una pausa, venimos en breve.